Desde el siglo III, mucho antes de que existieran los protestantes, siglo III, a María ya se le reconocía y se le daba un título muy hermoso. ¿Cuál título? El título de Theotokos. Theotokos. Y esa palabra es una palabra griega, Theotokos, que significa Madre de Dios. Desde el siglo III. ¿Es entonces María Madre de Dios? Dicen los protestantes que no, que María no es Madre de Dios. ¡Qué herejes! ¿De dónde inventaron esto? Católico, católica, te voy a decir algo muy importante. Esta herejía no se la inventaron los protestantes que vemos el día de hoy. Esta herejía surge mucho antes del protestantismo. En el siglo IV, a finales del siglo IV, había un hombre nacido en Siria, pero él llegó a ser patriarca de Constantinopla, un hombre llamado Nestorio. Es de ahí de donde nace esa herejía del nestorianismo. ¿Y qué es lo que decía él? Que Jesucristo, la persona de Cristo, eran dos personas. ¿Tiene sentido eso? En Cristo hay dos personas, el divino y el humano. Son dos personas. Por lo tanto, María no es madre de Dios, sino solamente de Jesús. Eso decía Nestorio. Pero qué ridículo, ¿no? ¿Cómo va a haber en Cristo dos personas? Eso es negar la Trinidad de Dios. Ya no son tres, sino cuatro. Eso es negar la encarnación de Dios. El Verbo se hizo hombre. ¿Qué herejía tan más grande? Y es por eso que esa herejía fue condenada por la Iglesia Católica. ¿Cuándo? En el año 431, en el concilio de Éfeso. Al frente de ese concilio estaba Cirilo de Alejandría, un gran obispo de la Iglesia Católica. 431, muchos antes de que existieran los protestantes. Y es ahí donde esa herejía es condenada. Porque el decir que María no es madre de Dios es una herejía. Siglos después, aproximadamente 12, 13 siglos después, nacen los protestantes, toman esa herejía de Nestorio y ahora ellos la usan para atacar a la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que más usan? Primero, ¿cómo María va a ser madre de Dios si Dios es eterno, alfa y omega, principio y fin? Y cuando María fue creada, Jesucristo ya existía porque Jesucristo es eterno. Eso yo ya lo sé. Entonces, ¿cómo María va a ser madre de Dios? No seas tonto, no seas ridículo, protestante. María no es madre de Dios en la eternidad, pero sí en el tiempo. ¿Qué dice San Pablo en Gálatas 4:4? Que Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. No confundas la eternidad con el tiempo. En la eternidad no hay tiempo. María no es madre de Dios en la eternidad, pero sí en el tiempo. Pero es que María es solamente madre de Jesús carnal, no divino. Una vez me dijo así un protestante: estás cayendo en la herejía del nestorianismo. ¿Cuántos Cristos hay entonces? Hay uno. Entonces María es madre de Dios, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No puedes partir a Jesús. No hay dos Cristos, hay un solo Cristo. ¿Qué dice Isaías capítulo 7 versículo 14? La mujer está encinta y dará a luz un hijo al que pondrán por nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. O sea que esa mujer encinta, esa virgen encinta, tuvo en su vientre al Dios con nosotros. Lucas capítulo 1 versículo 40 en adelante. Llega María a tocar a la casa de su prima Isabel. Y con tan solamente María tocar a la puerta de Isabel, ¿qué le sucede a Isabel? Se llena del Espíritu Santo. Y llena del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Quién a mí para que venga a verme la madre de mi Señor? Señor con S mayúscula, en griego Kyrios. O sea que está diciendo Isabel: ¿quién a mí para que venga a verme la madre de mi Dios? ¿Y por qué es que Isabel reconoció que esa mujer era madre de Dios? Porque estaba llena del Espíritu Santo.
Porque para poder reconocer que María es Madre de Dios, hay que estar llenos del Espíritu Santo. Todo aquel que no reconoce que María es Madre de Dios, no está lleno del Espíritu Santo. No te dejes engañar, católico. María es Madre de Dios. María es la Theotokos. María tuvo a Jesús en su vientre, verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, María es madre de la segunda persona de la Trinidad. Y esa segunda persona de la Trinidad es una persona con dos naturalezas. Por lo tanto, María es madre de Dios y madre de Jesús hombre. Carnal. No podemos partir a Jesús. No te dejes engañar por todas estas herejías. ¿Dónde está el nestorianismo el día de hoy? Desapareció. El docetismo, ¿qué pasó? Desapareció. Todas las herejías han desaparecido. Y estos protestantes que vemos el día de hoy desaparecerán algún día. Porque nada ha podido destruir a la Iglesia Católica, ninguna herejía, nada. Porque la Iglesia Católica es de Cristo. Y ni el poder del infierno prevalecerá en contra de ella. Mateo 16, 19. María es Madre de Dios. Y todo aquel que diga que María no es Madre de Dios es un hereje, así de sencillo. Sigue adelante en esto que es la defensa de la fe. Pidamos la intercesión de María, Madre de Dios y Madre nuestra, Madre de la Iglesia. Nos la ha dado en la persona de Juan. No olvides que un católico instruido jamás será confundido. Que Dios te bendiga y muchas, pero muchas bendiciones.